luego. El antídoto siempre está a un lado del veneno. Es una frase que algunos utilizan. El Poder Legislativo aprobó la ley de amnistía, una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida en la llamada Estrategia Nacional de Seguridad de abril del 2019. Y contrario a lo que se pensaba, por lo menos es el argumento que se han dado por parte de los integrantes del partido Morena, se hablaba de una ley garantista para los criminales. Ahora nos hablan de una ley que busca un combate frontal a las injusticias. Algunos analistas han dicho es una ley que tiene un gran contenido social. Incluso Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación, dijo que la ley lo que pretende, dice la funcionaria, es subsanar la injusticia que origina la pobreza, la marginación y la exclusión social. Fueron las palabras que utilizó Olga Sánchez Cordero. Pues bien, para platicar más sobre este tema, para profundizar, para analizar a fondo precisamente los pros, contras, carencias y demás de esta ley de amnistía, se encuentra con nosotros y de verdad le agradezco muchísimo que esté aquí la maestra Edith Olivares. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Edith, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes y feliz Navidad. Igualmente. ¿De qué adolece esta ley? ¿Qué aporta esta ley? Bueno, vamos a empezar con lo que aporta. Nosotras desde Amnistía Internacional hemos observado que la ley efectivamente es una ley que pretende saldar una deuda que tiene el Estado mexicano con el acceso a justicia para grupos que hemos sido tradicionalmente discriminados, particularmente mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas jóvenes y en muchos casos personas pobres que hemos, digamos, sido discriminadas tradicionalmente y que en delitos particulares somos más objeto, digamos, de haber sido encarceladas, ¿no? Mujeres por aborto, jóvenes y mujeres y personas indígenas por delitos contra la salud, por ejemplo, el tema del narcomenudeo, y vemos eso como un avance desde Amnistía Internacional. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Bueno, una de las cosas que le falta es que es una ley federal. Entonces, muchos de estos delitos, muchas de las personas que están en este momento en la cárcel privadas de libertad por estos delitos son delitos del fuero común. Es decir, son delitos que se ventilan en cada una de las entidades federativas y no se van a ver beneficiadas por la ley de amnistía. Es decir, falta que las entidades federativas aprueben sus correspondientes leyes de amnistía. Otra cosa que haría falta es no tener que hacer una amnistía, es decir, el proceso de amnistía se da saldando una deuda. Esas personas ya fueron privadas de libertad por delitos que todavía existen, ¿no? Tengamos claro que esos delitos no están derogados, esos delitos existen. Entonces, el paso que seguiría es eliminar los delitos por los cuales esas personas están privadas de la libertad. Por ejemplo, una de las posiciones de nuestro movimiento es el aborto debe ser legal en todo el país, para que las mujeres no seamos criminalizadas por abortar y no tendríamos que tener ahora amnistía para esas mujeres. Tendríamos también que corregir los procesos, digamos, en calle, en los operativos policiales y judiciales, por los cuales algunas personas son privadas de la libertad de manera injusta. Por ejemplo, personas indígenas que no acceden a una persona traductora o intérprete durante sus procesos y que eso es lo que interviene, digamos, o deriva en que sean privadas de libertad. Entonces, eso también tenemos que mejorarlo, no podemos estar haciendo amnistía para todas esas cosas. Nosotras desde Amnistía Internacional México en particular nos preocupa el tema de las personas que son privadas de libertad por defender la tierra y el territorio, porque en muchos casos se utilizan algunos delitos particulares para privarles de la libertad. Por ejemplo, el artículo 84 del Código Penal sanciona la oposición a obra pública. En este país, oponerse a la obra pública es un delito. Entonces, algunas personas defensoras de tierra y territorio, nosotros llevamos un caso en Cuetzalan que estaba en esa condición, pueden ser criminalizadas por este delito. Esas personas no se van a ver beneficiadas por la ley de amnistía porque la ley de amnistía beneficia solo a las personas que fueron privadas de libertad por el delito de sedición, que es similar a este, pero no igual. Hay otros como secuestro, terrorismo, que también han sido utilizadas para personas defensoras y que también nosotras, digamos, aspiraríamos a que fueran o beneficiadas por la ley de amnistía o que se vayan derogando algunos de estos delitos. Cuando te escucho hablar y coincides con varios analistas en ese punto de decir, es una ley federal,
A final de cuentas hay que aterrizarla en los estados y es ahí donde se encuentra la principal problemática. ¿Es una carta de buenas intenciones del gobierno o el gobierno realmente busca dar esos pasos hacia adelante? ¿Qué viene ahora por parte del gobierno? ¿Tiene que acercarse a los estados? ¿Tiene que presionar a los estados? ¿Tiene que aprovechar incluso las mayorías que tiene Morena a nivel estatal en los congresos? Sí, probablemente haya varias cosas que hacer. Una es efectivamente que el propio gobierno federal empiece a hacer lo que requiera hacer para que en las entidades federativas tengamos estos procesos de manera, digamos, paralela, para que sea como un efecto de cascada, como ha sido como otras leyes federales o generales, por ejemplo, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos una general y 32 entidades federativas. Pero esto es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Porque no es que una ley se aprueba y, digamos, baja automáticamente. Y bueno, y además recordemos que, bueno, vivimos en un estado federado y también hay autonomía de los gobiernos estatales y no necesariamente van a coincidir con lo que el gobierno federal está planteando. Lo otro que nosotras creemos que también es importante hacer es que ahora sigue crear una comisión también en donde pueda hacerse los reglamentos de esta ley, porque bueno, así es nuestro proceso legislativo y jurídico. Y es importante que en ese, digamos, cuerpo que vaya a hacer esta parte reglamentaria, participen tanto las autoridades, digamos, de gobierno, que sean del caso, como que participemos organizaciones de la sociedad civil y personas académicas para que podamos tener, digamos, un cuerpo robusto y que incorpore todas estas observaciones que hemos hecho organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué tan complicado puede ser, por ejemplo, el tema del aborto? Hay entidades en donde los propios gobernantes, los propios legisladores se oponen de manera tajante, fomentan incluso la misma criminalización de las mujeres. Hay otros que son más proclives, efectivamente, el caso de Oaxaca, a apoyar una medida de esta naturaleza. ¿Qué tan complicado puede ser lograr que haya esta idea general, este concepto general de decir no hay que criminalizar precisamente a las mujeres por el aborto? Yo creo que en México hemos hecho un trabajo como muy importante, las organizaciones de mujeres, para dar a conocer que el derecho al aborto no quiere decir que todas las mujeres vamos a abortar inmediatamente, claro, y que lo que estamos tratando de evitar es la criminalización de las mujeres que por las razones que sea aborten. Creo que ese es un trabajo que hemos realizado, digamos, desde hace varios años, varias décadas incluso, y que poco a poco, digamos, ha habido como avances en la materia. Lo importante es que quienes están en toma de decisiones, quienes gobiernan, recuerden que lo que una cree, sus propias creencias, no necesariamente tienen que ser las creencias de otras personas, y que no se puede gobernar a partir de creencias particulares. Y desde Amnistía Internacional hemos hecho varias veces un llamado a que recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos plantea de manera clara que lo que se debe hacer es despenalizar el aborto. Entonces, tal vez si nos ponemos en ese plano de recordar que son derechos humanos, que son derechos de todas las personas y que no necesariamente tienen que estar acorde con nuestras creencias particulares, podamos avanzar en ese sentido. Es decir, un gobernador o una gobernadora, un diputado o una diputada puede no estar de acuerdo con que las mujeres aborten y eso no quiere decir que tenga que oponerse a que las mujeres tengan ese derecho. Claro, porque a final de cuentas no puedes estar gobernando con dogmas, ni con filias, ni con fobias, claro, ¿no? En muchas ocasiones uno escucha de repente a legisladores, escucha a gobernantes y caray, parece que lo que están diciendo es yo opino, yo creo, y esto es lo que se hace, ¿no? Claro, y está muy bien, o sea, las opiniones de cada quien son muy particulares, son muy válidas, son legítimas, pero no podemos gobernar a partir de opiniones individuales porque imaginémonos que alguien dijera, bueno, a mí me encanta el color rosa, entonces quiero que todo el mundo se vista de rosa y nadie se vista de negro, ¿no? Claro. Porque a mí no me gusta el negro. Tal vez estoy siendo simplista, pero lo que es importante es recordar que estamos hablando de derechos de personas y que estos derechos no pueden ser violados ni restringidos por opiniones particulares o creencias particulares. ¿Por qué surge la necesidad de esta ley de amnistía? ¿Qué es lo que denota esta ley de amnistía? ¿Qué es lo que desnuda de nuestro país?
Bueno, desnuda y denota una deuda, como decía anteriormente, con grupos que tradicionalmente han sido discriminados. Es decir, hay un reconocimiento de parte del Estado mexicano de que hay ciertos delitos en los que hay personas específicamente que son criminalizadas por esos delitos, porque hay, digamos, hay aspectos de discriminación que les afectan en particular. Por ejemplo, para cambiar de grupo, por ejemplo, las personas jóvenes, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que son criminalizadas, por ejemplo, por delitos de narcomenudeo, por ejemplo, que son delitos de la salud, y que son criminalizadas por su condición de jóvenes, por la forma en que se visten, porque hay prejuicios de parte de los cuerpos policiales, policías en particular, que piensan que porque una persona es joven y viene caminando mareada, probablemente sea un narcomenudista, y muchos de los cuerpos policiales operan con esos prejuicios. Entonces hay un reconocimiento de eso, ¿no? A partir de esta ley de amnistía. Ese reconocimiento, insisto, a nosotros nos parece importante porque está, abriendo, dejándonos ver que efectivamente lo que de manera, recurrente hemos señalado las organizaciones sociales, que es que justamente se da ese prejuicio, el Estado lo está reconociendo, ¿no? Con personas jóvenes, con personas indígenas, con mujeres, y hay un reconocimiento de eso. Entonces, me parece que eso es un poco lo que evidencia y es un buen paso, digamos, de que el Estado mexicano lo reconozca. Insisto, lo importante es que demos el siguiente paso para que no tengan que haber leyes de amnistía, es decir, que se empiece a trabajar con los cuerpos policiales, con los operadores de justicia, para que estos prejuicios no se filtren a la hora de impartir justicia. Edith, finalmente agradeciéndote por supuesto estos minutos. Hay voces que dicen que con esta amnistía se abren las puertas de las cárceles y nos van a invadir legiones de delincuentes y demás. ¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional? Bueno, es un comentario muy común que sí, las organizaciones que defendemos derechos humanos terminamos defendiendo a las personas que cometen delitos. Es importante recordar que cuando un Estado viola los derechos o viola el proceso, nos está violando a todas las personas y nunca sabemos en qué momento nosotras vamos a estar en esa situación. Hay que reconocer que además esta ley lo que está señalando es que esas personas fueron privadas de su libertad injustamente. Justamente por eso se establece la amnistía. Entonces, no creo que estemos en el riesgo de que haya hordas de delincuentes saliendo de las cárceles, sino en muchos casos además personas que están privadas de la libertad por algunos delitos que no implican delincuencia, como el aborto, ¿no? No es un delito que implique que a alguna persona de nosotros se nos va a quitar algo, ¿no? O las personas que están privadas de libertad por delitos vinculados a la salud, que en muchos casos es porque la cantidad de droga que portaban es levemente mayor a la que se establece para el consumo individual, que es algo que sucede en México hace mucho tiempo, y que han sido criminalizadas por su edad, por su color de piel, porque no hablan español. Esos no son personas que hayan cometido delitos graves. Entonces, creemos que es mucho más sano para el país, para nuestra sociedad, tener procesos justos que tener personas encarceladas injustamente. Edith Olivares, de Amnistía Internacional, un verdadero placer recibirte aquí en La Octava. Muchísimas gracias por invitarnos, estamos a la orden. Gracias y muchas felicidades. Gracias, igualmente, feliz Navidad.